La primera pregunta es, ¿cómo fue tu primer contacto con el básquet? Arbitrando minibásquet. Ya a los 14 años empecé a arbitrar minibásquet y ahí empecé con mi relación con el arbitraje. ¿No jugabas antes? No. Cuando yo empecé, en realidad jugaba en inferiores, pero jugaba, como si te dijese, por jugar. Yo iba a un club que era muy social, entonces el grupo de amigos míos jugábamos para el club donde yo jugábamos al básquet, al fútbol, al rugby, al vóley. Estábamos en todos los equipos y jugábamos a todo, pero nada más que eso, ¿no? ¿Cuál era ese club? Club Teléfono Buenos Aires. Muy bien. ¿Y qué anécdota recordás como jugador de mini? Jugador de mini, no tengo muchos recuerdos de jugador de mini porque jugué muy poquito. Después seguí, pero en inferiores y poco. La verdad que jugué muy poquito, jugué hasta cadetes y tuve que tomar una decisión de elegir porque era medio complicado jugando, y no iban las dos actividades, y la persona que me había hecho empezar a dirigir, mi primer maestro, Lombardo, me dijo: mira, esto no es compatible por tu forma de ser, o sos una cosa o sos la otra. Y a mí ya me gustaba mucho arbitrar, así que me mandé con eso. Seguí jugando a otras cosas, al fútbol, al rugby, pero no jugué más allá. ¿Y cómo es tu forma de ser, esa forma de ser que no te permitía convivir con los dos roles? Yo soy muy temperamental, muy calentón, muy visceral soy yo. No visceral de agarrarme a trompadas, pero sí visceral de no... un poco por eso me amo tanto lo que hago, porque no soporto las injusticias, no las puedo asimilar, no me puedo quedar callado la boca, no puedo, soy de expresar lo que siento todo el tiempo, y eso, bueno, en el básquet específicamente como jugador me llevaba a tener muchos problemas que repercutían en lo que yo quería hacer, que era arbitrar. ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones positivas y cuáles negativas dentro de esos primeros partidos donde quizás era un mundo desconocido y empezabas a habitar? Mirá, lo positivo es que yo desde el momento que me puse el silbato en la boca por primera vez, fue amor a primera vista. Yo sentí que eso era lo mío. De hecho, mis amigos no lo podían entender, mis amigos de aquella época no lo podían entender porque yo empecé a dirigir minibásquet y me empezó a ir bien, y en esa época se jugaban las finales en el Luna Park, y era otra cosa, ¿no? Con mucha gente, y a veces ellos me iban a ver, ¿viste? Porque volvíamos de bailar, íbamos directo, y entonces me venían a ver, y no podían entender cómo yo aguantaba todo eso, ¿viste? Las puteadas de los padres, todas esas cosas. Y a mí me afectó eso los primeros tiempos. Ya después es como que yo entraba no sé cómo explicarlo, entraba en un trance en el cual escuchaba todo, pero me resbalaba todo, no me afectaba, ¿viste? Y bueno, yo lo adopté como a mi vida, como vos te podés enamorar de una novia y ahí está, y con sus defectos y virtudes la amás y seguís. Bueno, eso fue para mí el arbitraje. Y mis grandes amigos de toda la vida son árbitros o ex árbitros que han hecho mi carrera conmigo. Entonces es un poco... A ver, yo estoy casado hace 25 años y soy árbitro de básquet hace 42. O sea, o 41. O sea, la relación más larga. Claro, nada, qué sé yo. ¿En qué año empezaste a dirigir? Y yo, minibásquet, no te puedo decir en qué año. Yo tenía 14 años, más o menos. Yo soy del 67, así que inferior, o sea, empezaba a dirigir... como si te dijese oficialmente en el 84, 85. Y la primera, ya sean en mini o...
enfoco más ahí en esos comienzos de mini o de categorías juveniles de tu ciudad. La primera pálida. Pálida, te resbalaba las puteadas, pero alguna brava que te haya pasado ahí en ese momento que dijiste, mirá cómo es este mundo del referato. Y en esa época tuve algunas situaciones de conflicto, sobre todo en el minibásquet, que como te digo era pesado en esa época. Tuve algunas situaciones de quilombo, llamarlo así. Yo tenía a mi viejo, que hoy no tengo conmigo, pero sigue estando conmigo, que desde el primer partido hasta el último partido que él estuvo acá, me acompañaba a todos lados, era mi fan número uno. Y un par de veces yo muy chiquito me tuvo que ayudar, tuvo que plantarse él a parar a la fiera. No tengo así ninguna, de esas épocas no tengo ninguna que me haya marcado tanto como para decir, no, la que pasé acá. Recuerdo muchas veces de haber salido por la puerta trasera o acompañado, pero ninguna que me haya marcado así de esas épocas, no, ninguna. De cualquier época, en tus 42 años de carrera, ¿recibiste o pegaste? Sí. ¿Recibiste o pegaste alguna vez? Las dos cosas, pero tengo una muy, que es así, marcó un punto de inflexión en mi carrera. Yo creo que esa situación a mí me hizo quien soy ahora, me hizo mucho más sabio, mucho más inteligente, mucho más... yo tuve una situación muy complicada arbitrando para la Asociación de Clubes. Hace muchos años, no recuerdo, pero ponele que habrá sido por los 90. Tuve que arbitrar un partido último playoff por el descenso en Junín entre Ciclista y Siderca de Campana. Y ahí la pasé mal en serio, ahí me lastimaron, estuve internado, me bajaron dientes, me desplazaron vértebras, la pasé mal en serio. Bueno, en ese momento yo volví y decidí dejar de arbitrar. No, imagínate, esto fue en el 90, ponele, yo tenía 23, 24 años, era un nene, ¿viste? Y nunca pude entender cómo podía haber gente que haga eso, ¿viste? Yo, qué sé yo, podía llegar a asimilar que un imbécil se descoloque y te agreda, ¿viste? Hasta ahí yo lo podía entender, pero ahí fueron toda una cancha que entró al gimnasio, a la cancha, todo el gimnasio que entró a la cancha, bajó y me masacró. Y no me entraba a mí en la cabeza que alguien podía manejarse de esa manera, ¿viste? Bueno, volví y decidí dejar de arbitrar, o tenía pensado decidir dejar de arbitrar. Y esa era una época de nuestra como estamento, que teníamos dirigente en serio, que estaban con nosotros tanto en lo humano, en lo social, como en lo deportivo. Y se me cayeron a mi casa. Mis máximos referentes, mis máximos dirigentes se me cayeron en mi casa sin avisarme nada. A hablar conmigo, qué sé yo, bueno, a darme su apoyo, y después de todo eso me dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo tenés vos? Y yo le digo, no, yo tengo que tenía, ponerle 5 días, 7 días que tenía que seguir de cama o sin actividad física, qué sé yo. Pero le dije, pero no, bueno, yo no voy a hacer más. Y me dijeron, no, 7 días, bueno, da justo. En 10 días se juega el último partido por el ascenso entre Lanús y Gimnasia y el Lima de la Plata. No, Lanús y UBA. En ese momento la Universidad de Buenos Aires jugaba la Liga Argentina, lo que era la Liga Argentina hoy, que era. No, jugaban la B para la Liga B. La Liga.
y se jugaba el tercer partido de ese. Después me dijo, bueno, queremos que dirijas ahí. No, ni en pedo. Bueno, al final, te la resumo, terminé dirigiendo ese partido. Ese fue mi vuelta a las canchas después de. Y terminó así. El partido terminó con un gol sobre la hora. Ganó la UBA con un gol de Leo Bersesi sobre la hora. Con pelota en el aire, ascendió la UBA. También medio que se armó, qué sé yo, pero en el momento que se armó, bajaron a la cancha 40 árbitros más o menos, que yo ni sabía que estaban ahí mirando el partido. Hicieron un cordón, y aguantaron los trapos como locos. Bueno, esos 10, 15 días fueron los que hicieron que yo me replanteé muchas cosas y empiece a ser el tipo que soy yo en todos sentidos, ¿no? Bueno, hoy es imposible que suceda eso porque no cambiaron muchas cosas en la sociedad y en nosotros mismos. Como estamos. ¿Vos trabajabas de otra cosa en ese momento? Yo trabajaba en un banco. En ese momento se llamaba el Banco del Buen Aire. Ya hacía desde los 18 que trabajaba ahí, pero no lo hice mucho más tiempo porque en esa época nuestro dirigente máximo, que era Petete García, a un grupo de nosotros nos instó a tomar una decisión, o el arbitraje o el trabajo no era compatible, porque nos iban a ascender a la máxima categoría, o nos querían probar en la máxima categoría, pero en ese momento era distinto, porque vos salías de gira y dirigías la C, la B y la A en la misma gira, y estabas 15 días afuera, qué sé yo, y no podíamos trabajar. Así que en ese momento Chiti, Rodrigo y yo, en primera instancia, tomamos la decisión de hacerlo. El Colorado en ese momento tenía un puesto muy importante en una empresa y no decidió esperar un poco más. Y ahí fue donde debutamos en la Liga A en el 92. Claro. Y sí. Vos hablaste de un punto de inflexión, esa situación tumultuosa, si se quiere, brava y difícil y obviamente repudiable, que forjó tu personalidad como árbitro. Pero ¿cuál fue el clic que te hizo ver que iba a ser tu carrera? Más allá de este momento bisagra en el cual tuviste que dirigir un trabajo y otro, por parte de Petete, la obligación a decidir. Pero ¿qué momento dijiste, yo puedo vivir de esto, puede ser mi carrera? No, yo no sabía si iba a poder vivir de esto. En ese momento era joven, no tenía ninguna. No estaba ligado a nada con obligaciones, porque yo vivía con mis viejos, tenía un buen pasar, lo que yo ganaba era simplemente para vivir mejor, para salir, para tener mis cosas, mi auto, para placeres. En realidad yo no necesitaba eso para vivir. Yo no tenía planificado una vida en pareja en ese momento, era muy chico y tenía mucho que ver lo que yo sentía. A mí mi viejo siempre me inculcó el hacer seguir tus sueños, que es lo que yo le inculco a mis hijos, apostar a lo que vos querés y intentarlo. Y si no te va bien, porque la vida quiere que así sea, buscás otro camino. Y yo en ese momento tomé esa decisión, sabiendo que estaba enamorado de lo que hacía, pero sin saber que iba a estar 41 años haciéndolo, ¿entendés? Después todo se fue dando. Yo, siempre tuve una carrera en ascenso, salvo algunos baches específicos que tuve mesetas, pero nunca retrocedí, a excepción de hace 4 años atrás, pero por problemas con algún dirigente de los nuestros en especial, con los cuales yo no congeniaba. Entonces ahí sí bajé repentinamente del escalafón en el que estaba, pero si no, siempre fui o hacia arriba o me mantenía y hacia arriba.
soy contemporáneo de una camada de árbitros que es, a mi criterio, una de las mejores de la historia. Por más que alguno esté en desacuerdo y me putee por esto, pero a mi criterio coincidimos un montón de árbitros que marcamos una historia en el arbitraje argentino. Y no lo digo de pedante, ni de soberbio, ni nada de eso, hablo de datos, no y se hacía difícil sobresalir, porque éramos muchos y a diferencia de hoy, nosotros amábamos lo que hacíamos, o sea, viajábamos, no sé, por ejemplo, no sé, yo he ido a dirigir a Puerto Rico y llegar allá y ver a algún compañero mío que había viajado a ver el torneo que yo dirigía, o viajar a algún lugar porque dirigía un amigo mío o un compañero mío y viajaba. Lo vivíamos de esa manera, íbamos a ver torneos, nos anotábamos de voluntarios en torneos mundiales, o sea, estábamos todo el tiempo. Y bueno, por eso quizá no tuve la suerte de tener una carrera explosiva, pero sí tuve paciencia, tuve constancia, me recibí de FIBA, estuve 10 años en la nebulosa, dirigiendo torneos menores de sudamericano femenino, de cadeta, sudamericano masculino de cadeta, y por ahí, hasta que después de 10 años tuve una oportunidad, la aproveché y a partir de ahí estuve en lo máximo que se podía pedir durante 15 años más. Ya nos vamos a meter en esa etapa. Digo, hoy en día es un ping-pong que va y viene cronológicamente sí. Hablando. ¿Tenés otro trabajo, no? Yo hace ya como 17 años más o menos que trabajo en la Secretaría de Deportes de acá de Vicente López, de donde yo vivo. Y recién me dijiste, hubo situaciones que me hicieron ser más sabio. Digo, ¿en qué te hizo ser más sabio la experiencia? Imagino, y te doy un ejemplo, me dirás, ¿va por ahí o no? En una situación de partido con profesionales que ya en los últimos años, obviamente te conocían por tu trayectoria, los jugadores, sobre todo los más grandes, ¿vos dejás pasar alguna acción? Porque viste que se habla mucho, o sea, nosotros, bichos, los periodistas, analizamos y decimos, bueno, en esta compensó, en esta dejó pasar. ¿Eso existe? ¿Es un modo de llevar adelante el juego? ¿O vos siempre intachable con lo que crees que es justo y quizás de la parla lo vas llevando los partidos? Existir existe todo, porque como en toda actividad que es desarrollada por humanos, por personas, está la capacidad, está la aptitud y está la actitud y la inconsciencia de cada uno. Uno arbitra como es en la vida. Yo en la vida soy un cabrón, pero soy honesto, 1000%. Y así dirijo. Antes el árbitro conducía y lo que te exigían a vos era conducir el juego, aplicar las reglas del juego, pero conduciendo, siendo inteligente, entendiendo el juego. De un tiempo a esta parte fue modificado, eso se fue cambiando fue cambiando lo que se le pedía a los árbitros. Y hace unos años atrás, 4 o 5 años, alguien que ingresó y entendió que había muchos de nosotros que teníamos demasiada trascendencia en el arbitraje, empezó a querer emparejar para abajo y empezó a hacerle creer a un montón de gente joven que la experiencia no servía para nada, que como decían los viejos que nos enseñaron a nosotros, la zapatilla gastada era un mito y que ahí había que entrar y aplicar las reglas, rajatabla, no pensar, sino simplemente aplicar reglas y que eso era un árbitro de básquet. Y que los que conducíamos en realidad negociábamos. Bueno, eso nunca fue así, no es así, yo no me considero ni siquiera un poquito afectado por esos comentarios, pero nunca fui de esa manera. Eso fue lo que a mí me llevó a estar en desacuerdo con esa dirigencia y a padecer lo que he padecido. Pero
yo soy un convencido de que el árbitro es un participante más del juego y tiene que vivir el juego, lo tiene que sentir, lo tiene que entender y tiene que actuar de acuerdo a eso, a lo que siente, a lo que vive, tiene que tener empatía con los jugadores, con los entrenadores, entender qué momento están viviendo, cómo lo están viviendo y de acuerdo a eso, no negociar, no compensar, no, simplemente entender, sentir el juego y de acuerdo a eso, arbitrar. Cuanto mejor hagas eso, más credibilidad y aceptación vas a tener. Y más del 50% de lo necesario para un árbitro para triunfar significa dirigir y tener aceptación y no tener problemas, ¿no? Es la credibilidad. Y la credibilidad te la da tu historia y la historia del juego en el que vos estás desarrollándote, desde el primer hasta el último minuto. Vuelvo a los 90. ¿Cómo fue el proceso hasta dirigir la Liga Nacional, la Liga A? Digo, en esto de quizás tener ansiedad a que se presente esa oportunidad de que los iban a subir en el 92 como lo subieron a la Liga. ¿Te generaba ansiedad? ¿Vos decías, bueno, no va a llegar? ¿O dijiste no? No lo esperábamos. Nosotros estábamos arbitrando la C en esa época. En una C que jugaba, no sé, para que te des una idea, jugaba los equipos de Buenos Aires, jugaba Ateneo Popular Versalles, Pilar, Obras, jugaba Cerca de Campana, jugaba un montón de equipos. Arbitrábamos la C, ocasionalmente alguna B, y un día Alberto García decidió hacer un movimiento de piezas y a un grupito nuestro, que éramos 6 o 7 en ese momento, nos dijo, bueno, van a empezar a frecuentar alguna categoría más arriba un poco más seguido, y a 3 de nosotros directamente nos empezó a probar el lado. Bueno, los 3 tuvimos la capacidad y la suerte, porque sin la suerte tampoco la suerte es necesaria también, ¿viste? Porque vos podés hacer todo muy bien y en el último segundo pasó una cosa rara que no pasa nunca y es toda la vida. Bueno, y tuvimos la capacidad y la suerte para hacer las cosas bien, para instalarnos en ese momento, y la constancia y la capacidad para permanecer en la máxima categoría. Este año, esta temporada que viene va a ser la 30ª temporada de estos 3, de Flaco, de Daniel y mío. ¿Cuál fue tu primer partido de Liga? ¿Te acordás los clubes y qué recordás de ese partido? Quepue de San Luis, con toda la bandita, Ferraro de entrenadores y toda la banda esa que había, contra Echagüe de Paraná, con el Chuzo González, con Mercha. No, Mercha jugaba en San Luis. Bueno, un partido bueno. ¿Cuáles eran los jugadores más difíciles de dirigir en los 90? Mirá, para mí eran todos. Imagínate que yo entré a una cancha sin esperarlo, aparte porque fue así. Yo venía en una gira y ponele que estaba dirigiendo, no sé, por decirte algo, en Deportivo Viedma, y me llegó la asignación y ahí me tenía que ir por decirte cualquier cosa, no me acuerdo, pero yo me había salido de gira pensando que iba a ser una gira de C y rezando que me toca alguna B, y de golpe me tuve que ir a dirigir una A con Jorge Rubinstein, que en ese momento era el referente absoluto nuestro. Y mirá si será hace años que el comisionado técnico era el papá de Mario Aluz. Y bueno, yo iba a ir a una cancha en la cual era un equipo que ya había tenido una temporada importante en la liga. No creo que no había salido campeón, había estado ahí, iba por el campeonato, y estaba, no sé, Montenegro, estaba Pichi Campana, había una bandita, qué sé yo. Pero bueno.
como todo, ¿viste? Esos dos los mencionás porque eran los más difíciles o porque era ese partido, digo, en toda la década de los 90, ¿cuál te volvía loco? No, en esa época se dirigía distinto, no es como ahora que te protestan y es el técnico inmediato. No, en esa época había jugadores que ocupaban la parada. No sé, vos me decís uno, el que más copaba la parada por lo que significaba era Marcelo. Mirá. Te comía la cabeza. Y me lo imagino de picoteo, ¿no? Ahí de todo el día, los 40 minutos. Estaban los trapos ahí, porque ahí te rodeaban, era como es el fútbol, ¿viste? Así. Claro. Con las canchas reventadas de gente, qué sé yo, en esa época, o sea, estaba Milanesio, Campana, Montenegro, Aipurúa, El Chuzo, Uranga, eran el Chuni, eran, qué sé yo, eran otras épocas. Sí. De esa época, justamente, ¿qué regla te acordás? O no sé si podés pensar un momento, porque quizás la pregunta te la tiro así y no está preparada la respuesta. Pero una regla que vos digas, era de esa época, ya no existe, decís que al pedo que estaba. Porque cambió mucho y sobre todo, ahora cambia cada vez más. Cada año y cada temporada tenemos nuevas reglas. Esta época se me viene ahora a la memoria y no me acuerdo bien cómo era, pero estaba el 2x3. No, el 2x1. Vos te hacían un foul en lanzamiento, vos tirabas el primer tiro libre. Si lo metías, tenías derecho al segundo tiro libre. O se llamaba 1 y 1, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así. Si vos lo metías, tenías derecho al segundo tiro libre. Si lo errabas, seguía el juego. Y no me acuerdo, pero en algún momento había un 2x3, que si metías los dos primeros, tenías derecho a uno más, pero tenías que meter los dos primeros. Creo que era algo así, no me acuerdo. Bueno, imagínate que eso ya no existe más hace 2.000 millones de años, qué sé yo. Antes se optaba, porque había foul, y si a vos te convenía no tirar, optabas y reponías de costado. Como el penal del rugby, claro. ¿Y te arrepentís de algo en tu carrera? Yo siempre, esto es posta, yo siempre le digo a mis hijos que si yo hubiese sido distinto, políticamente distinto, quizá hubiese llegado más rápido, quizá hubiese hecho más de lo que hice deportivamente, pero que no me arrepiento de nada, porque logré todo lo que yo vine a buscar con el arbitraje, pero lo que más logré, o sea, lo mejor de todo lo que yo he conseguido deportivamente es lo que me sucede cuando me encuentro con gente de toda la vida del básquet. Jugadores, entrenadores, lo que yo he dejado, mi legado, lo que esa gente piensa de mí. Claro. Yo me he encontrado yo hoy estoy dirigiendo hijos de muchachos que yo dirigí, que los vi debutar, los vi retirarse y hoy dirijo a sus hijos. Y a veces tengo, gracias a Dios, y a las redes sociales tengo diálogo con algunos y todos me dicen lo mismo, coinciden en que yo me podía equivocar, pero que ninguno nunca jamás dudó de mi honestidad y de quién soy, ¿entendés? Y eso es lo que hoy el mayor legado que yo le puedo dejar a mis hijos. ¿Ser elegido el mejor árbitro en 2012 es la ratificación de eso? ¿O fue? Yo tuve... Bueno, viste... A ver, ese es un premio que es un mimo al alma. Yo aún en esa época siempre sostuve y sigo sosteniendo que la elección del mejor árbitro la tendrían que tomar entrenadores y jugadores, no porque que menosprecie a los periodistas ni locos, sino porque son quienes nos viven y nos sufren todo el tiempo. Gracias a Dios fui durante 5 años consecutivos elegido el mejor árbitro.
Creo que coincidió con el mejor momento de mi carrera lejos, el mejor momento en el que yo me encontraba, física, mentalmente, en edad. Yo creo que entre los 40 y los 50 es cuando el árbitro alcanza su madurez. Y estoy en un 100% en desacuerdo que hay un límite estipulado, verídico y verificable de la vida útil de un árbitro, que depende de un montón de factores, pero yo creo que cuanto más viejos son los árbitros, más sabios son. ¿Y qué significó? Sí. Hablo de una norma general, no hablo, claro. Vos me podés decir y tal, y capaz que tenés razón, pero... El contraejemplo, claro. Pero no sé, yo creo que la muestra es el mejor básquet del mundo, y mirá los árbitros del mejor básquet. Sí. ¿Y qué significó o qué recordás de los Juegos Olímpicos de ese año? Ese fue el momento culmine de mi carrera, el momento para lo que yo había luchado y trabajado siempre. Mi sueño fue siempre ese, siempre. Un sueño, como vos podés soñar, no sé, ganarte el loto con 10.000 millones de dólares. Es una cosa que uno dice, qué lindo que sería, pero no era una cosa que uno... Yo sinceramente la designación no la esperaba. Yo estaba teniendo una muy buena carrera, venía de un par de mundiales, venía de un par de finales mundiales, estaba bárbaro, yo sabía que estaba bárbaro, pero en ese Juego Olímpico yo competía directamente con dos monstruos del arbitraje argentino, con el Flaco y con el Colo, sobre todo con el Colo, que fue el árbitro de la historia del arbitraje argentino. Y no me sentía con posibilidades, la verdad era eso. ¿Cómo te llevas con tus hijos y con tu hija basquetbolista? ¿Sos el padre hincha pelota? No, ni en pedo. De 10. Ahora que se va a la NCAA, por ejemplo, tu hija, ¿qué pensás? Ya está. Sí. Ya está. Hace una semana y estoy orgulloso, pero me reviento de orgullo y de felicidad, pero tengo el corazón con agujerito. Excelente. ¿Fuiste un precursor del VAR en aquella acción de Sionista Atenas 2015? Sí, inconscientemente, ¿no? Pero sí. La puteada más ingeniosa que recibiste. No sé. La que más me dolió, sin dudas, hace poquito, que me gritaba un viejo a retirar. Tan simple y tan dolorosa. Sí. ¿Tenés o tuviste amigos o amigas jugadores que dirigiste? Mirá, amigos, no, soy muy selectivo con esa palabra, no tengo un par nada más de amigos. Y no son jugadores. No, pero sí tengo una excelente relación de mucho cariño y mucho respeto y mucho aprecio con muchos de los jugadores que dirigí. Y la última, ¿cuál es tu próximo objetivo en tu carrera? Mi próximo objetivo es... porque no sos viejo y no te vas a retirar. No, la liga que viene, volver a recuperar el disfrute por la profesión que me hicieron perder en estos últimos años, estar a la altura de la situación, disfrutar mi 30ª temporada en la actividad, y cuando llegue el final, ver si estoy preparado para una más, o ese será el momento de decir, hasta acá llegué.